Muy buenas tardes a todos, les habla Walter Payares. Aquí estoy haciendo un tutorial con el objeto de explicar cómo se armaría un estado de situación financiera o un balance general para aquellas personas que apenas están aprendiendo contabilidad, que apenas están tratando de hacer esa dinámica en Excel o Word, dependiendo cómo hagan su balance general, que no tienen programas contables, y también que les sirve para aquellas personas que quieren hacer un balance general a su gusto, a su manera. Podríamos decir que en algunas ocasiones queremos utilizar la papelería de la empresa. Aquí debemos de olvidarnos de muchas cositas que siempre la gente va a criticar, como normas internacionales de contabilidad. Sí, estamos obligados a presentar los informes ya bajo las normas internacionales de contabilidad, las famosas NIF, y el objeto de este taller es que hagamos un pequeño balance bajo un eh, estado de, digamos, un balance de prueba de, que tenemos aquí como ejemplo. En este balance de prueba tenemos una serie de cuentas que están, primero las cuentas de activos, las cuentas de pasivos, las cuentas de costos, gastos, las cuentas de patrimonio, lógicamente, pero debemos de tener en cuenta de que las cuentas de costos, gastos y ingresos no hacen parte del balance general. Entonces, como estos videos a veces son pesaditos, voy a ir manos a la obra de manera muy rápida. Lo primero que tenemos que hacer es ver el plan único de cuentas comercial, el decreto 2649, en una página de internet lo puede encontrar. Usted coloca el número 1 y ahí aparecen de manera organizada las cuentas. De allí también usted de manera organizada va a colocar las cuentas en el balance general. Entonces, ¿qué hacemos? Ya yo aquí lo tengo adelantado. Las cuentas de caja y bancos vemos que tienen el código 11 y 11, o sea, pertenecen al mismo grupo. Ahora esas son esas cuentas que pertenecen al 11. Veamos el PUC, y las cuentas que tienen 11 son las cuentas de las cuales pertenecen al disponible del plan único de cuentas, o sea, caja, banco, las remesas en tránsito, las cuentas de ahorro, los fondos, y esas serían todas las cuentas. Mientras que vamos a mirar aquí nuestro balance de comprobación, nada más tiene dos cuentas que tienen 1, o sea, tienen 11, que es caja y bancos, y esas son las únicas que harán parte de nuestro balance general. Las copiamos y las pegamos en nuestro balance que vamos a hacer, y aquí yo lo tengo adelantado. Es muy importante colocar en la parte de arriba del balance general el título del informe, lógicamente, que se está presentando, qué clase de informe. Vemos aquí que dice estado de situación financiera de la empresa tal. Y otra cosa muy importante es el periodo. Ojo con el periodo, porque allí la persona que lo está leyendo, la persona que va dirigido, sabrá qué periodo de situación financiera es el que se está presentando. Entonces, normalmente colocamos el título de activos, después viene disponible, como está en el plan único de cuentas, después vienen las cuentas que están debajo de disponibles, son caja y bancos nacionales. Normalmente se suman, muchos contadores lo hacen así, hacen una suma parcial y en la parte derecha colocan ese resultado al frente de disponible para informar a la persona interesada que en disponible tiene una cantidad, en este caso, de 14.448.619. Después seguimos revisando nuestro balance de comprobación.
y vemos que la cuenta que sigue es la cuenta 13 y nada más hay dos cuentas que tiene 13 y 13. Nos vamos al plan único de cuentas y nos percatamos que ese 13 pertenece al grupo de los deudores o cuentas por cobrar. Entonces, en el mismo balance también colocamos, vamos a colocar la palabra deudores, como yo la tengo aquí, y las cuentas por cobrar. Tenemos clientes, más que todo son las cuentas que pertenecen a las ventas a los clientes de la empresa que le deben a la empresa, valga la redundancia. Y también se encuentra otra cuenta que son anticipos de impuesto y contribución, que corresponde a las retenciones en la fuente que le han sido practicadas a la empresa y que están a favor del ente económico en este caso. De igual manera, como nada más hay dos, se suman para tener un valor parcial. Y al frente de deudores podemos colocar el valor de esas cuentas. Y así sucesivamente seguimos con todas nuestras cuentas. Vemos que aquí tenemos la palabra inventario. ¿Por qué? Porque la cuenta que sigue después de los anticipos de impuestos ya no es una 13, es la 14. La 14 corresponde a inventarios y lo podemos ver aquí en el plan único de cuentas que la 14 es inventario, la 15 propiedad, planta y equipo, intangibles, y acá la 17 sería diferidos. Entonces, de la misma manera vamos a organizar allá, vamos organizando y vemos aquí que propiedad, planta y equipo, construcciones y edificaciones, tenemos también equipos de oficina, flota y equipos de transporte, depreciación acumulada. Muy importante destacar lo siguiente: la depreciación acumulada, como es una cuenta que tiene característica crédito a pesar de que está en el activo, ella siempre que se presenta con un valor negativo. ¿Con qué objeto? Porque esa es una cuenta que no es digamos que es una cuenta como de control, podríamos decir, es lo que se está amortizando, digamos que es como el colchón que nos indica al gasto que se está llevando digamos, esos activos que se van depreciando con el objeto de, digamos, más que todo tiene un fin tributario. La palabra gastos pagados por anticipado, ya esta cuenta no hace parte de los activos, esa hace parte de una cuenta que se llama diferidos o la cuenta 1705, miremosla aquí, 1705, se llama gastos pagados por anticipado. Aquí nos podemos dar cuenta que tiene un costo de un valor de 3.194.000 pesos. Entonces, veamos lo que pasa. Aquí, pues yo tenía un pequeño error. Vamos a insertar en el cel. Podemos insertar otras filas, dándole a insertar. Y vamos a colocar aquí el nombre de ese grupo que se llama diferidos. Yo estoy más o menos organizándolo aquí, le pongo diferidos. Y al frente de diferidos voy a colocar la sumatoria de todas las cuentas de diferidos, pero nada más hay una sola, entonces se coloca el valor de esa sola. Vamos a ver aquí, hacemos esta sumatoria aquí y acá vamos a volver a arreglar el valor. Todo esto, lo demás, es una cuestión de carpintería, como podríamos decir. Le colocamos dos rayitas para que se vaya haciendo bien presentable y ya ahí le vamos dando de acuerdo a la impresión, o si es imprimible o no, dándole presentación a nuestro informe. Aquí al frente de diferidos vamos a colocar el valor que nos dio las cuentas de diferidos. En este caso nos dio 3.194.000.
Bueno, no siendo más en esta parte de los activos, podríamos decir que terminamos, pero voy a organizarla un momento. Entonces veamos. Tenemos ya todos los activos aquí, digamos, organizados con sus valores y vamos a calcular el total de los activos para después continuar con los pasivos. Entonces, simplemente vamos a sumar los parciales o los totales de las cuentas de las cuentas que tenemos aquí, a la cual le colocamos el resultado parcial. Tenemos los 14 billones más esto que está acá, más este valor de lo que tiene en inventario, más y ya tenemos aquí el valor total de los activos. Lo que nos queda es colocar nuevamente el mismo tamaño de letra que venimos utilizando. Tamaño, yo utilizo mucho la letra Cambria y ya tenemos el valor de los activos. Continuamos con los pasivos o las deudas. Lo primero que debemos de hacer es irnos al balance de comprobación y copiar todas esas cuentas que tienen el código 2. Y esos serían nuestros pasivos. Entonces tenemos aquí hasta la 26. Copiar. Y lo vamos a pegar acá en el balance general para después clasificarlo de la misma manera como hicimos viendo el plan único de cuenta. Vamos a quitarle las cuadrículas de la siguiente manera. Aquí donde dice sin borde, lo dejamos sin borde. Y vamos a diferenciar grupo por grupo para así obtener el valor correspondiente a cada cuenta. Como podemos observar, tenemos que colocarlo de tal manera que todo quede en la misma columna. Vamos a copiar esto acá y pegar. Bueno, entonces simplemente es lo mismo que habíamos hecho en los activos. Vamos a colocar la cuenta 22 a qué grupo, la 2205, a qué grupo pertenece. Miremos a ver a qué grupo de cuentas pertenece. Entonces ponemos aquí 22 y vemos que pertenece al grupo de los proveedores, y la 2205 serían proveedores nacionales. Entonces, y hacemos los pasivos, insertamos aquí, colocamos primero, es como para organizar proveedores, perdón, y la cuenta que pertenece a ese grupo nada más es la cuenta de proveedores nacionales. Y así vamos organizando nuestro balance. Bueno, colocarle las rayitas de sumatoria y el parcial que sería en la parte de arriba sería el valor de los proveedores. Tenemos el valor de los proveedores para después sumar todos los pasivos. En la parte de arriba se coloca el título de pasivo, lógicamente. Este título vamos a ponerlo más arriba. Pasivos. Y así vamos a pausar un momento para después verlo como queda.
Y de esta manera tenemos aquí la sumatoria de los activos. Después de haber organizado todos los activos con sus grupos, el disponible tiene su valor, deudores tiene su valor, y lo mismo que inventarios, propiedad, planta y equipos, hablando de las cuentas principales en el plan único de cuentas. En los pasivos, pues podemos hacer lo mismo. No estoy diciendo que se haga lo mismo, sino que podemos hacer lo mismo. La primera cuenta que se encuentra en los pasivos, comenzando con la 2 o la 21, y que también se encuentra en nuestro taller o en nuestro balance de comprobación, es la de obligaciones financieras. Estas cuentas normalmente, las grandes, le podemos colocar un tamaño de letra más grande que las que encontramos aquí pequeñitas, que son como las cuentas, ¿no? Y así, para tener de una manera organizada tanto los grupos, el activo, el pasivo y el patrimonio. Aquí en los pasivos buscamos obligaciones financieras, se encuentra aquí en nuestro PUC, la único de cuenta, colocamos 2 y nos va a aparecer enseguida todos los pasivos. La primera que nos aparece es obligaciones financieras. Bancos nacionales es la obligación. Lógicamente, eso quiere decir que la empresa solamente tiene deudas con bancos nacionales. Entonces, la siguiente cuenta que nos proviene del pasivo es la de proveedores. Y los proveedores que tiene la empresa son proveedores nacionales, o son proveedores de aquí. Hay proveedores también del exterior y otra serie de proveedores. Lo importante es que de esta manera, cuando se interpreta el balance, podemos decir que la empresa tiene proveedores, pero que los proveedores a los cuales les debemos, o las deudas, pertenecen a proveedores de aquí. Hay un grupo que se llama la cuenta 23, la cuenta por pagar, que está conformada por diferentes cuentas por pagar, pero las que tiene nuestro taller son las que contienen retenciones en la fuente, los retenciones y aportes y nóminas, y acreedores varios. Refiriéndose a acreedores varios, de acuerdo a un video anterior, a unas deudas que tenían que ver con las pensiones por pagar. Impuestos, gravámenes y tasas, obligaciones laborales y pasivos estimados y provisiones. Son las cuentas que pertenecen a nuestro pasivo. Sumando todo nuestro pasivo da 22 millones. O sea que es la suma de estas cuentas que están aquí principales. Sumándolas nos tiene que dar los 22 millones. Los 22 millones que tenemos aquí, desde la primera hasta la última. O sea, esto más los 793 que es proveedores nacionales, más esto, más esto, más esto, más los pasivos estimados, nos da un valor de 22.878.372. En el patrimonio no es más que colocar la cuenta principal de capital social, en este caso refiriéndonos a las cuentas que tiene la empresa. Siempre vamos a buscar las cuentas que tiene la empresa. Nos vamos al PUC, vamos a colocar el número 3 y ahí nos van a aparecer las cuentas de patrimonio, capital social, patrimonio, capital social, y hay una que es la 3115, son los aportes sociales, es la cuenta que está utilizando la empresa en su capital social. Entonces, en su capital social podemos saber que hay una suma de 64 millones de aportes sociales, y también se recibieron unas donaciones que pertenecen a una cuenta que se llama superávit de capital. Se contabiliza ahí de acuerdo a las normas colombianas. Entonces, estas donaciones también hacen parte del patrimonio. Y por último tenemos la cuenta de resultados del ejercicio. En este caso, como hubo ganancia, la subcuenta o la cuenta que hija de la mayor, porque podríamos decir, es la cuenta utilidad del ejercicio, que son 3 millones. Al sumar todas las cuentas del patrimonio, nos da que el valor del patrimonio es de 68.784.783. Por último, debemos ver si ese balance está cuadrado. Para ver que el balance esté cuadrado,
simplemente vamos a sumar o vamos a ver que se cumpla la ecuación patrimonial, que los activos sea igual a la suma de los pasivos más el patrimonio. Entonces vamos a ver cuánto nos dio para los activos. El valor de los activos nos dio 91.663.155 y ahora tenemos que sumar los pasivos más el patrimonio. Entonces, más lo que nos dan los pasivos más lo que nos dio en el patrimonio, nos podemos dar cuenta que el balance está perfectamente cuadrado y no tiene ningún problema. Ya lo demás es obra de carpintería, de colocar los tipos de letras, de colocar de que sea imprimible, los pasivos en una hoja, los activos en otra y de pronto los pasivos en otra, y además de las firmas que deben de tener al final del balance general, la firma del contador y la firma del representante legal, sin otras formalidades como las notas de los estados financieros. Bueno, no es más, espero cualquier pregunta, muchas gracias por su atención, que tengan un feliz día.